Alabado sea Jesucristo, jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, como ya observaron en el video, veremos temas nuevos en la asignatura de español. Recuerden que si llegasen a tener alguna duda con respecto a los temas que veremos o en las demás asignaturas de igual manera, pues me pueden escribir por medio de WhatsApp o enviarme un mensaje de texto. Yo los estaré atendiendo con mucho gusto. Entonces, para iniciar, pues les pediré su debida atención y que por favor tengan a la mano su cuaderno y todos los utensilios que vayan a ocupar para su aprendizaje. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Bien, el primer tema que veremos se llama los verbos copulativos. Aquí les elaboré un pequeño esquema resumiendo lo que se ve en el tema, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Este tema es muy fácil, ¿verdad? Y yo sé que ustedes ya le han dado una leída, ya que pues tuvieron que hacerlo para poder completar su guía. Entonces, pero vamos a volverlo a retomar. Entonces vamos a iniciar. El tema es los verbos copulativos. ¿Para qué nos sirven estos? Nos sirven como un enlace entre el sujeto y el complemento del predicado, es decir, entre el sujeto y el predicado, es decir, pone a ambos, entre ambos está ese verbo copulativo. Entonces, para eso nos sirven estos verbos, miren, como un enlace, como un conector, ¿ok? Entonces, ¿qué verbos se derivan de los verbos copulativos? Miren, de estos verbos, ser, estar y parecer. Es decir, que si yo encuentro algún verbo, por ejemplo, soy, entonces ese verbo de soy se deriva del verbo ser, ¿ok? Entonces, hay otros verbos que pues no se van a derivar, ¿verdad? Y siguen siempre siendo verbos. Por ejemplo, un verbo sería jugar. Entonces, ese es otro tipo de verbos, ¿ok? Y los verbos, recuerden que la función de ellos es que da como que muestran la acción, ¿ok? La acción, lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, los verbos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los verbos copulativos, pues, estos son los verbos que se derivan. Entonces, cuando ustedes vean un verbo que se deriva un verbo en una oración, por ejemplo, que se deriva de estos tres verbos, entonces estamos hablando de verbos copulativos. Recuerden, ¿cuáles se derivan? Repitamos, ser, estar y parecer. Ahora, también está lo que es el predicado nominal, que esto ya es un caso aparte. Esto va a pasar, este predicado nominal se va a llamar así cuando el verbo del predicado es copulativo, ¿ok? Es decir, que cuando el verbo está justamente en el predicado. Veamos el ejemplo, miren, nos dice la nieve, en este caso el sujeto sería nieve y parece sería nuestro verbo. Entonces termino la oración. La nieve parece azúcar. Punto. Le vamos a agregar aquí el punto porque no sería una oración sin su punto. Entonces vean que aquí ¿por qué es un predicado nominal? Porque justamente este verbo copulativo aparece en el predicado. Entonces, en esta parte lo llamaremos predicado nominal. ¿Ok? Ahora, pues para terminar el tema, esto es básicamente todo el concepto o el contenido de este tema. Entonces, vamos a ver para reafirmar estos conocimientos que ustedes ya tienen, ejemplos de oraciones utilizando los verbos copulativos. Entonces, veamos aquí. Tenemos, primer ejemplo, vamos a subrayar cada uno de los verbos copulativos, lo vamos a identificar. Entonces, vamos a iniciar con la primera oración. La primera oración nos dice, el lugar desde donde está mirando.
¿Cuál sería el verbo copulativo aquí? Ah, muy bien. El verbo es estar. Entonces lo vamos a subrayar. Listo. ¿Por qué está? Ah, porque vamos a ver, está. ¿De qué verbo viene está? Ah, viene de este verbo. Miren, el verbo estar. Muy bien, vamos con la segunda oración. Nos dice, Ramona es mi tía. Vean que Ramona es el sujeto y aquí el predicado lo que estamos diciendo es que Ramona es mi tía. Entonces, aquí el verbo sería es. Lo vamos a subrayar. Muy bien. Vean que este verbo es, ¿se deriva de qué verbo? ¿Será del verbo estar? No, se deriva del verbo ser. ¿Por qué? Porque ya está diciendo es. Miren, entonces es como de ser, se deriva de ese verbo. Entonces, sigamos. Rosa parece modelo. Miren, parece. Muy bien, aquí el verbo sería parece, subrayémoslo. Listo. Y el sujeto sería Rosa, ¿verdad? Modelo sería, pues aquí un adjetivo. Pero, pues el verbo en este caso es parecer, porque se deriva del verbo, aquí está, miren, incluso, parece, se deriva del verbo parecer. Entonces, nos dice la cuarta oración. También yo fui soldado. ¿Qué pasó aquí? No veo algo similar a estos verbos, no, ¿verdad? No sucesivamente van a aparecer verbos que estén como prácticamente con el sonido, ¿no? ¿Verdad? Vean que aquí, cuando yo digo fui, el verbo aquí sería fui, entonces lo vamos a subrayar. ¿Y por qué es fui? Porque estamos diciendo un tiempo, un estado, perdón. Entonces estamos diciendo un estado que fui, ya pasó. Miren, es como ¿de cuál verbo se deriva? Miren, de estar. Porque es como que yo diga, ah, también yo estuve o algo así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estar, estamos hablando de estado. ¿Ok? Entonces, en este caso, fui es un estado que ya pasó ese estado. ¿Verdad? Entonces, veamos la quinta y última oración. Carlos y Margarita son buenos amigos. Ustedes pues ya identificaron cuál es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Carlos y Margarita. ¿Cuál es el verbo? Son. Muy bien. Son sería el verbo. ¿Y de qué verbo se deriva? Del verbo ser. Miren, son. Muy bien. Pues con esto terminamos el tema de los verbos copulativos y ahora vamos a iniciar con otro tema. Muy bien. Bien, como último tema tenemos lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares, que este tema es continuación del siguiente tema. Ya le puedo decir qué páginas son las que trabajamos. Al final de ver este tema yo les diré y cuál es la asignación, la tarea. Ok, vamos a ver por aparte cada uno de los verbos. Este tema también es muy fácil. Entonces veámoslo. Verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Nos dice que estos son aquellos cuya raíz, miren, o lexema no cambia cuando se conjugan. Aquí me faltó el puntito, entonces se lo vamos a agregar. Cuando se conjugan. Veamos ejemplos de ellos. Entonces, veamos el primer ejemplo. Nos dice, vean que aquí prácticamente al ver todos estos verbos, ¿verdad? Que están conjugados en varios tiempos, vemos que el verbo principal del cual se conjugó es el verbo aprender, ¿ok? Pero cuando hablamos de regulares es que es como decir el inicio, pues la raíz de ese verbo no va a cambiar en ninguno de los tiempos. Es decir, en ninguno de cuando nosotros conjuguemos ese verbo no tiene que cambiar su raíz. ¿Cuál es la raíz en este caso? El inicio de ese verbo. Aprende, miren, aprendo. Miren, entonces la parte donde dice aprende, este de aquí, ese sería la raíz. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero conjugar, aquí ya aparece conjugado.
Solo que me falta pues agregarle ese tiempo, ¿verdad? Anticipado. Por ejemplo, yo aprendo. Tú aprendes. Él aprende. Nosotros aprendemos. Vosotros aprendéis. Y ellos aprenden. Vean que en todos no cambia la raíz. Vean, está la misma. Miren, aprende, 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 aprende y aprende. Entonces, a este tipo de verbos se le llama verbos regulares. ¿Ok? Hay muchos otros tipos de verbos. Entonces, pero ustedes pues también lo pueden investigar y en su libro aparecen otros ejemplos, otros 2 por ahí. Entonces nos dice, entonces, este significa entonces. Entonces, en la conjugación del verbo aprender, como ya habíamos visto que el verbo principal era aprender, la raíz aprend se mantiene sin cambio en distintas conjugaciones. Por ejemplo, correr, yo corro, tú corres, él corre. Ese sería uno de los verbos e incluso aparece en su libro. Otro verbo regular, es decir, solo tengan presente que los verbos regulares, su raíz no cambia. Y ustedes lo pueden verificar al hacer todas las conjugaciones. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Al hacer todas, si no cambia, es un verbo regular. Vamos a ver entonces, por último, los verbos irregulares. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que experimentan cambios en su raíz o lexema, algunos tiempos y personas cuando se conjugan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los regulares no cambian y los irregulares sí cambian su raíz. En tiempos, miren, en personas cuando yo digo yo, primera persona, segunda persona, tercera persona y así. Tiempos igual, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. Entonces, al momento de conjugarlos, si el verbo que me están dando, la raíz, el lexema, llega a cambiar, entonces estamos hablando de verbos irregulares y vamos a ver ejemplos para poder entender bien estos verbos, este tipo de verbos. Entonces, vean que el primer verbo, porque miren, todos estos son verbos, solo que estos verbos ya pues están conjugados, pero siempre siguen siendo verbos. Por ejemplo, el verbo eres, veres, miren, ya está conjugado y entonces si se fijan bien, eres es como que yo le estoy diciendo tú eres, miren, tú eres, pero yo no lo quiero en tú, yo lo quiero ver también en, por ejemplo, él. Él eres, no puedo decir yo, ¿verdad? Sería algo incorrecto el decir el eres. Entonces, la forma correcta sería él es. Y si se fijan bien, aquí hay otra conjugación, soy. ¿Cuándo voy a utilizar soy? Cuando estoy hablando en primera persona, cuando yo digo yo soy. Ven que aquí cambia, ¿verdad? Aquí el cambio se ve bastante. Vean, no puedo decir, a menos de que diga eres en cada uno, pues ahí sí. Pero ahí sería algo incorrecto. Entonces, aquí yo, por ejemplo, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, etcétera. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, tengo. ¿En qué persona está este verbo? En primera persona, ¿verdad? Es decir, yo tengo. Miren, yo tengo y en presente, ¿verdad? Y mientras que aquí vean que si yo lo quiero conjugar, entonces ellos tienen, miren, ellos tienen. Aquí no hay ningún parecido. Puede ser que empiece con T, claro que sí, pero pues al continuar con la palabra, no, su raíz cambia. Aquí claramente se ve. Último ejemplo, vean, dices. Dices, miren, y aquí digo. Tú dices. Yo digo. Muy distintos verbos, ¿ok? Entonces, estos son varios ejemplos de verbos irregulares. Ustedes pueden investigar otro tipo de verbos, si son regulares o irregulares, ustedes ya lo van a saber identificar, ¿ok? Entonces, haciendo un repaso, los verbos regulares no cambian su lexema y los irregulares sí cambian,
¿ok? Así es como vamos a identificar estos tipos de verbos. Ahora, para finalizar, pues vamos a ver, las páginas que estuvimos trabajando fueron la página 102, 103, 104 y 105. Bueno, dos de estas páginas, ¿verdad? Que tienen contenido. Las otras son de actividades. Entonces, la tarea que ustedes van a tener es trabajar en las actividades de estas páginas. Vean, en la 102 y en la 104, pues las actividades son cortas, son de inicio, ¿verdad? Y en la 103 y 105, sí, ¿verdad? Ya es como de lo que ustedes aprendieron. ¿Listo? Entonces, esta tarea la van a trabajar desde su casa. Siempre, pues, recordar enviarme evidencias de que están trabajando. Y pues con esto finalizamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y por haber visto el video. Les deseo pasen un feliz y bendecido día junto a sus seres queridos. Nos vemos a la próxima. Bye.